¿Qué tal si comenzamos con el mensaje de hoy? Esta es la segunda parte de una serie que hemos llamado Sabiduría, y la semana pasada dimos inicio a esta serie diciendo que en los próximos meses nuestra unidad va a ser tentada, va a ser retada. Que los eventos políticos que se avecinan tienen la capacidad de dividirnos y de atrincherarnos, que las redes sociales van a llenar nuestras mentes de discursos y mensajes que levantan pasiones y emociones en nosotros, y que en el ánimo de nosotros establecer nuestros puntos y defender nuestra postura, muchas veces terminamos creando roces que nos alejan más de lo que nos acercan. Y nuestra oración es que durante esta temporada naturalmente polémica que comienza, esta serie de enseñanzas nos sirva para que como creyentes nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras reacciones, lo que decimos, lo que publicamos, lo que comentamos en la publicación del otro, todo eso sea filtrado a través de la sabiduría. Y no de cualquier sabiduría, sino de la sabiduría del cielo. Mira qué interesante lo que dice Santiago 3, del 13 al 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es la terrenal, no espiritual y demoníaca. Yo sé que son palabras fuertes que no estamos acostumbrados a escuchar, pero la verdad es que en ocasiones así es que se siente el ambiente en momentos de tensiones y de división y de polémicas como los que han surgido en el pasado. Dice el verso 16: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría a la que yo aspiro, y yo oro que sea la sabiduría a la que ustedes aspiren también. Y yo quisiera comenzar este mensaje haciéndote una pregunta: ¿cuán sabio o sabia serías si pudieras escuchar la voz de Dios todos los días? ¿Cuán sabio o sabia serías si pudieras escuchar la voz de Dios todos los días? ¿Cuán sabio o sabia serías si no tuvieras que esperar hasta los domingos para que alguien hable o lea algo? ¿Cuán sabio o cuán sabia serías si no tuvieses que esperar a una reunión o a una mesa o a un espacio en comunidad, sino que tomaras la decisión por ti mismo de desarrollar el hábito de leer las Escrituras, la Biblia, para escuchar la voz de Dios? ¿Cuán más sabio o sabia serías? Si tú estás claro de que hoy tú eres el resultado de las decisiones que tomaste en tu pasado, y de que las decisiones que tomes hoy determinan la historia que vas a contar mañana. Si tú sabes eso, entonces, ¿cuál es la fuente de la que obtienes tu sabiduría para tomar tus decisiones? ¿A dónde acudes? ¿A dónde vas? Y hoy, en esta segunda parte de la serie, hablaremos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de ese libro como fuente de sabiduría. No solo porque no hay mejor fuente, sino porque Dios desea ser esa fuente para ti todos los días. No hoy sí y mañana no. No los domingos en la iglesia y en Mar Azul, o los miércoles en Héroes o en PDP o en la mesa en la que te reúnes. Dios quiere ser tu fuente de sabiduría todos los días de tu vida.
Y ese ha sido siempre el deseo de Dios, ha sido así siempre. Dios en el Antiguo Testamento, hablando con Josué, justo en el momento en el que le está dando el anuncio de que él es el heredero de la promesa que le fue dada, o de la encomienda que le fue dada a Moisés, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios está hablando con Josué y le está diciendo, ok, Moisés se murió, te toca a ti. La gente pensaba que era Moisés, ahora yo te estoy diciendo que eres tú el sucesor, eres a ti, a la persona que te encomiendo que lleves a mi pueblo a la tierra prometida. ¿Le hará falta o le habría hecho falta sabiduría a Josué en ese momento? Se estima que el pueblo en ese momento de Israel era entre 1.5 y 3 millones de personas en un desierto inmenso, un mar de gente. Ponle que eso es una exageración. Pero ponle que era tanta gente que él no podía ver el final. Y su encomienda era llevarlos ahora a la tierra prometida. Dios está hablando con él y le está diciendo, te toca a ti, y le dice 3 cosas. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Y la tercera cosa que le dice en Josué 1, versículo 8, es, recita siempre el libro de la ley y medita en él a veces, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y a mí me encanta que Dios no le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y así prosperarás y tendrás éxito, porque la prosperidad y el éxito que Dios anhela para nuestras vidas no proviene de nuestro esfuerzo o de nuestra valentía, depende de la sabiduría que obtengamos de Él y de nuestro conocimiento de Él y de nuestra dependencia de Él. Así que el éxito y la prosperidad, o que esto funcionara y se diera de la manera en la que tenía que darse, no dependía de que Él se esforzara y fuera valiente. Sí, había una promesa de que si Él se esforzaba y era valiente, Dios iba a estar con Él todos los días de su vida hasta que eso ocurriera y hasta el fin del mundo. Pero cuando Él le habla a Josué y le dice, tendrás éxito y prosperarás, es justo después de que le dice, tienes que tener este libro entre ceja y ceja aquí. Tienes que pensar en esto todos los días, tienes que meditar en esta ley todos los días, tienes que cumplir con cuidado todo lo que está escrito, porque así, solo así prosperarás y tendrás éxito. Me pregunto cuántos de nosotros asociamos nuestro éxito y nuestra prosperidad con cumplir lo que dice la palabra y con crecer en conocimiento de ella y con meditar en ella cada día, y la asociamos mucho más a nuestro esfuerzo y a nuestra valentía. Pero antes de que hablemos de la Biblia como fuente de sabiduría, tenemos que ver cuál ha sido tu relación con la Biblia. ¿Por qué ha sido caracterizada esa relación? ¿Qué cosas te saltan a tu mente cuando tú piensas en tu relación con la Biblia desde que eras chamaquito o nene, o quizás no llevas mucho tiempo en la iglesia, desde el tiempo que sea? ¿Cuál ha sido tu relación con la Biblia? Yo te voy a contar la mía. Mi relación con la Biblia comienza en la Iglesia de Dios Mission Board de Country Club, cuando yo tenía 4 años de edad. Mi papá se convierte y yo empiezo a ir a esa iglesia, y allí está Marta Avilés, la directora de los niños, y una serie de maestras de escuela dominical que llegaban todos los domingos con lo que se llamaba un expositor. ¿Alguien se acuerda del expositor? Sí. Un expositor, para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, un expositor es un panfletito que tenía unas enseñanzas bíblicas que se discutían todas las semanas, y esas historias tenían el texto áureo. ¿Cuántos se acuerdan del texto áureo? Sí, ¿verdad que sí? El texto áureo para memorizar, porque ese era el texto más importante de la enseñanza, y la idea era que los niños aprendieran esos versículos. Y ahí en esas clases fue que yo por primera vez empecé a escuchar estas historias. Empecé a escuchar la historia de David y Goliat, tú sabes.
Y empecé a escuchar la historia de Daniel en el foso de los leones, y empecé a escuchar la historia de Sansón y Dalila, y empecé a escuchar, tú sabes, la historia de las historias de Jesús, la historia de José y sus hermanos que lo venden, las historias de Jesús, Jesús multiplicando los panes y los peces, Jesús sanando al paralítico que meten por el techo, en la camilla, y las maestras lo ilustraban en unas figuritas y unas pizarras de fieltro. ¿Tú te acuerdas, Ivonne? ¿Verdad que sí? Tú las pegabas y se caían y ellas las cogían otra vez, pam, y las pegaban, y después los nenes querían cogerlas y no, todo es en su sitio, yo las cojo, ustedes no, pan, y ellas las pegaban y te ilustraban las historias de la Biblia para que tú pudieses visualizar cómo era esto. Así que esa es mi primera experiencia con la Biblia. Parece que la Biblia en ese tiempo era un libro de unas historias llenas de acción y de mucho drama. Siempre había alguien peleando, tú sabes, alguien matando un gigante, alguien matando unos leones, siempre había algo. Recuerdo que empiezo a aprenderme los coritos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez bien grande y ¡wup! Se lo tragó, porque no le hizo caso. Ustedes fueron a la escuelita bíblica. Ustedes fueron a la escuelita bíblica. Así que empecé a ver a la Biblia como ese libro de esas historias llenas de acción y drama. Un libro que era bueno que me aprendiera los versículos, porque las maestras nos daban premios si nos los aprendíamos. Nos daban premiecitos si nos los aprendía, así que era bueno aprenderme los versículos de la Biblia. Y empecé a ver la Biblia como aparentemente un libro que si no le hacía caso me tirarían a un mar profundo y a lo mejor un pez grande me comía. Así que yo dije, wow, pues hay que quizás hacerle caso a esto, porque las consecuencias de Jonás de no hacerle caso a este libro no fueron las mejores, ¿verdad? Pero luego voy creciendo y voy viendo que en mi casa mis papás la leen y sigo yendo a la iglesia con ellos y empiezo a ver que es como el libro central de lo que todo lo que se habla parte y surge y empiezo a verme que como que es bastante importante este libro. Así que ya empiezo ahora a crecer y a ser un poco ya en esa etapa de temprana adolescencia, empiezo a exponerme a mensajes y a predicadores. Y llega un día a la iglesia Víctor Pagán, donde quiera que esté ahora mismo, ha hecho un abrazo y lo bendigo. Víctor Pagán hasta el sol de hoy es uno de mis predicadores favoritos de toda la historia. Honestamente el primer predicador que capturó mi atención. Yo recuerdo que aquel hombre se paraba en aquellas tarimas y sin una nota, él se paraba con su Biblia y sin una nota, allá no existían iPad, sin un papel, ese hombre empezaba a predicar y empezaba a recitarte esos versículos de memoria y empezaba a hilvanar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y empezaba a hacerte que las historias y la Biblia te cobraban vida ante tus ojos. Yo era un chamaquito y yo me acuerdo que yo escuchaba a Víctor Pagán y mis ojos estaban así todo el tiempo. Yo era como, me fascinaba la manera en que él lo hacía. Así que yo empecé por primera vez a desarrollar el deseo de comenzar a leer la Biblia y yo quería conocerla y yo quería dominarla y sabérmela de memoria como Víctor Pagán. Yo, tú sabes, como que empecé en ese mambo, pero la verdad es que cuando me sentaba a leerla de adolescente y de chamaco, el sentimiento más que nada era de frustración. Era, no sé, como de impotencia, porque aunque yo sabía que era hermoso lo que estaba leyendo, yo sabía que no estaba entendiéndolo completamente. Yo sabía que había mucho más ahí de lo que yo estaba obteniendo. Así que, pues terminó siendo algo que hacía por hacerlo. Terminé leyéndola porque pues eso es lo que se supone que los jóvenes cristianos hicieran y eso era lo que uno siempre escuchaba. Pero llegué a pensar que entender la Biblia y conocerla y dominarla como Víctor Pagán era reservado para una élite espiritual, para unas personas específicas, o para personas que se dedicaban a hacer maestrías en divinidades o doctorados en teología, y que quizás eso no era lo que yo me veía haciendo, así que pues probablemente nunca iba a poder verla de esa manera. Así que mi segunda experiencia con la Biblia fue como de frustración.
hasta de intimidación, me intimidaba entrar porque era como la sentía muy compleja, era más como de cumplir con un checkmark, un to-do list cristiano. Sin embargo, hoy yo tengo que decirles que mi relación con la Biblia es completamente diferente. Yo creo que tiene que ver con la madurez. Yo creo que tiene que ver con las experiencias de vida que te permiten comenzar a ver las cosas de una manera diferente y que comenzaron a permitirme acercarme a la palabra con un corazón distinto, con un deseo distinto, con un corazón dispuesto, receptivo, abierto, sensible, humilde. Y yo sé que esto pasó porque de momento comencé a leer y a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero no las había visto. Empecé a leerla y empecé a entender cosas que antes no las entendía. Comenzaron a saltar a mi vista cosas que antes no saltaban, cosas sencillas, nada complejo. No fue que yo entendí el misterio de la Santísima Trinidad, tú sabes, cosas sencillas. Yo recuerdo leer un día el Salmo 23. Mano, yo me sé el Salmo 23 desde que yo tengo uso de razón. Lo recito de memoria, tú sabes, desde niño. Y un día yo estoy leyendo el Salmo 23 y yo entendí algo que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca había visto de esa forma. Y es que Dios es mi buen pastor. Y tú dices, wow, Rey, mano, que hay algo bestial, tú sabes, algo más profundo. Pues, hermano, es sencillo, pero es profundo, porque si Dios es mi pastor, entonces significa que yo soy una oveja. Y si yo soy una oveja y Él es mi pastor, entonces su labor es guiarme y la mía es seguirle. Y si yo quiero la vida que anhelo, entonces seguirle es mi misión, porque si yo le sigo, nada me faltará. Y eso como que cambió, me toca seguirlo. Y Él quiere guiarme porque Él es mi pastor. Y un día leo Juan 15:5, que lo leímos hace unas cuantas semanas, y también es otro versículo que me sabía desde chamaco. Y me doy cuenta que cuando leo ese versículo, veo que Jesús, que es Dios, está diciendo que Él es la vid verdadera y que yo soy una rama. Así que si Él es la vid verdadera y yo soy una rama, su labor es nutrirme con todo lo que yo necesito, y mi labor es permanecer pegado a lo único que me da verdadera vida. Y eso yo lo leía y lo recitaba, pero no cobraba ese sentido en mi mente. Y no es que ahora pasaban estas cosas y todo era perfecto, porque ustedes saben que yo siempre lo digo desde aquí arriba, que como ovejas siempre vamos a tirar para el monte, y como ramas siempre vamos a estar buscando a que otros troncos nos podemos pegar. Pero de momento comenzó a hacerse realidad en mi vida el Salmo 119, 105, que dice que su palabra toda es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Que van a haber momentos en mi vida en donde se va a sentir oscuro y en donde yo no voy a saber qué voy a hacer, y que esta palabra va a ser la lámpara que va a alumbrar el camino y me va a decir hacia dónde tengo que ir. Eso comenzó a cobrar vida. Entendí que su voz, a través de su escritura y de sus palabras, estaba disponible para alumbrarme el camino cada día de mi vida. Así que ahora mi relación con la Biblia no es la de un predicador que quiere ser como Víctor Pagán, y si lo logro sería brutal, pero no creo que lo haga. Pero más que eso, mi relación con la Biblia hoy es la de una oveja y una rama. Una oveja y una rama que cada día buscan dirección de su buen pastor y alimento de la vid verdadera. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? ¿Qué define tu relación
con la Biblia es sumamente importante porque para ti quizás es resentimiento, para ti quizás es confusión, para ti quizás es indiferencia, para ti quizás es otra cosa. Y déjame decirte que si no llegas a ver la Biblia como tu fuente de sabiduría, entonces hay otras fuentes que están nutriéndote y que no te van a llevar al lugar que tú anhelas. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? Porque nuestra oración es que cada uno de ustedes llegue a ver la Biblia como la fuente, no como una fuente, como la fuente de sabiduría para tu propia vida, la fuente a la que acudes para buscar sabiduría para tus decisiones como padre o como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como novio, como novia, como proveedor, como jefe, como empleado. En todas las facetas de tu vida, nosotros quisiéramos que la Biblia fuera la fuente de la que tú obtienes tu sabiduría para tomar todas tus decisiones. Mira lo que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra, no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como una palabra humana o no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Entonces, ¿es la Biblia para ti un mero libro religioso que escribieron una serie de personas hace miles de años? ¿O es la Biblia la palabra de Dios para tu vida? ¿La ves con esa importancia? En Proverbios 3, 1 al 2 y 5 al 7 leemos, dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Ahí está otra vez eso de prosperidad y de éxito ligado específicamente con no olvidar sus enseñanzas, con guardarlas en el corazón. El versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y permitir que eso actúe en tu vida es tú leer ese versículo 5 y tú decir: ok, cuando yo miro mi vida, cuando yo miro las decisiones que yo estoy tomando o que me toca tomar, cuando yo miro las que he tomado, yo puedo decir que yo he confiado en el Señor de todo mi corazón o que yo he confiado en mi propia inteligencia. Y tú eres honesto contigo mismo o contigo misma y permites que eso interactúe contigo, porque aquí hay algo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tus sendas, ¿se sienten allanaditas? ¿O se sienten más rocositas y viraditas? Porque si se sienten rocositas y viraditas y torciditas, muy probablemente no está ocurriendo lo que dice el Proverbios 3 en el versículo 6. Quizás no lo estás reconociendo en todos tus caminos. El resultado de reconocer a Dios en todos tus caminos es que Él se encarga de allanar tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Y dijimos la semana pasada que temer al Señor era conocer a Dios. Y huye del mal. ¿Cómo se ve tu vida más? ¿Como una vida que constantemente huye del mal o como una carrera de 100 metros hacia el mal todos los días? Cuando tú examinas tu vida y tus pasados años, tu vida se ve como la de alguien que constantemente procura huir de las cosas negativas y de las malas decisiones, o tú tienes una cinta de primer lugar de correr hacia lo negativo. Porque si es así, entonces estás siendo sabio en tu propia opinión. Y quizás es que aún no has aceptado este libro de la Biblia como la palabra de Dios para tu vida y no has permitido que actúe sobre ti, y hoy quizás es un gran día para que tú puedas tomar esa decisión. El segundo punto que queremos hablar hoy es que leer la Biblia puede hacernos más sabios. ¿Tú sabes qué cosa más brutal es esa? Que hay personas que desean ser sabios. Nadie se levanta por la mañana y le dice: Señor, dame una doble porción de ignorancia hoy. Tú sabes.
Nadie se levanta queriendo ser más ignorante o conociendo. Todo el mundo desearía ser más sabio. La Biblia puede hacernos más sabios porque todas las cosas necesarias para que conozcas a Jesús, encuentres libertad y descubras tu propósito, se encuentran disponibles en su palabra. Todas. Pasa que no te das la oportunidad de permitir que te hable y de darte cuenta por ti mismo. Mira el Salmo 19:7 que dice que el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Y el Salmo 119:130 dice que la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Tú te consideras sencillo? Vamos a hablar claro, quizás es que tú dices, es que pues hermano, yo soy un tipo sencillo, yo no soy muy intelectual, eso del conocimiento y del cacumen y del IQ, eso no es mío. Pues hermano, ahí lo que te está diciendo es que esto es para todo el mundo. Que no hay tal élite espiritual, que no es que tienes que estudiar maestrías en divinidades o doctorados en teología para tú obtener la sabiduría que Dios te está hablando, porque esa sabiduría y ese entendimiento es para el sencillo también. Y a través de su palabra, Él te está diciendo que el más sencillo de nosotros, el menos inteligente de nosotros, puede llegar a ser sabio a través de ella. La pregunta entonces es, si Dios dice y promete eso, ¿qué sucede? Que algunos la leen y no parecen convertirse en personas más sabias. Aunque con los que sí la leen y parecen no convertirse en personas más sabias y continúan de error en error y de problema en problema. Bueno, sucede lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice, el que no tiene el Espíritu. Esta es la clave, familia, escúchenme bien, que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Que tú no te puedes sentar frente a la palabra de Dios a tratar de discernirla terrenal o carnalmente o con la sabiduría que tú piensas que tienes o con tu inteligencia, que esa sabiduría se discierne espiritual. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, nos está diciendo que no comprender la Biblia o no convertirnos en personas más sabios a través de ella tiene que ver menos con nuestra capacidad intelectual y más con nuestra condición espiritual, más con nuestros corazones. Y yo creo que comienza tan sencillo como pidiéndole con humildad al Espíritu Santo que te enseñe. Que comienza yendo con humildad a donde el Espíritu Santo, antes de tú empezar a leer la Biblia, dice, Señor, Espíritu Santo, enséñame a yo poder entender esto. Abre mis ojos para que yo pueda entender esto por mí mismo. Es saber que cuando estás leyendo este libro, tú no estás leyendo un libro motivacional. Tú no estás leyendo una historia, una novela de ficción como Harry Potter. Tú no estás leyendo cualquier libro. Tú estás leyendo la palabra de Dios. Así que te acercas a ese momento con una postura de humildad y de sensibilidad y de paciencia. De paciencia. Porque la sabiduría, como la mayoría de las cosas en nuestro caminar de fe, no es un evento, es un proceso. Y quizás tú estás acostumbrado, yo crecí, si ese eres tú, yo te entiendo porque yo crecí ahí. Quizás tú estás acostumbrado o viniste de un ambiente en donde tú veías que eventos de cosas que ocurrían, sanidades, milagros, esas ocasiones particulares en las que Dios hizo algo en el momento. Y yo creo que en algunos eso creó una percepción incorrecta de que Dios trabaja de esa forma. Así que si yo quiero sabiduría y se la pido a Dios y la próxima vez que voy y me siento a leer la Biblia no la entiendo, pues es que Dios no quiso dármela. Porque Él, pues, no me toca a mí, le tocará a otra persona, tú sabes. Si Él hubiese querido dármela, me la daba en ese momento. No es un evento, es un proceso. Y la buena noticia de que es un proceso es que yo puedo obtener entonces sabiduría de la palabra de Dios porque es una disciplina que puedo cultivar. Que es algo que si yo lo hago consistentemente, yo
yo puedo obtener esa sabiduría, porque leer la palabra de Dios es una disciplina que puedo cultivar. Óyeme y créeme, no hay mejor fuente de sabiduría. No hay una mejor fuente de sabiduría que la Biblia, pero no solamente no hay una mejor fuente de sabiduría que la Biblia, sino que la Biblia es la fuente de autoridad para nuestras vidas, que es el tercer punto del que queremos hablar hoy. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 enseña que toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Eso quiere decir que todas las palabras que están en la Biblia, todas las palabras, todos los versos, todos los capítulos están inspirados por Dios y cuentan con la autoridad de Dios, y por tal razón no creer o desobedecer alguna parte de las Escrituras es no creer y desobedecer a Dios. Es así de simple y así de serio. Pero eso es lo que nosotros como creyentes creemos aquí en Mar Azul. Esa palabra es inspirada por Dios y es autoridad divina, y no cumplir con parte de ella es no cumplir con Dios y no obedecerlo a Él. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar a menudo que los pasajes se introducen con la frase, así dice el Señor. ¿Se acuerdan? Los que han leído el Antiguo Testamento dice, así dice el Señor, cuando los profetas iban a hablar. Y esa frase en el Antiguo Testamento se habría entendido como idéntica a la frase así dice el rey. Y cuando alguien se paraba a dar un decreto del rey, tú sabías que eso era algo que no podía incumplirse. Así dice el rey, cuando se usaba eso como prefacio para los edictos de los reyes, del rey y a sus súbditos, esos edictos no podían desafiarse, eso no podía cuestionarse, eso era lo que había que hacer, punto, y se acabó. Y así era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también hay constantes afirmaciones de sus palabras que cargan la autoridad de Dios y de que esas palabras son la palabra de Dios. Y si Dios afirma que las palabras de las Escrituras son suyas, entonces no existe una autoridad más alta a la que uno pueda acudir que la misma Biblia. Escucha eso bien, tomar una foto si quieres. Si Dios dice que estas son sus palabras, entonces no existe una autoridad más alta. La Biblia es nuestra fuente máxima de autoridad porque no hay autoridad más alta que Dios. Punto. Y la Biblia son las palabras de Dios. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, entonces lo que se ajusta a la Biblia es la verdad. Y lo que no se ajusta, mi hermano y mi hermana, no lo es. Lo que se ajusta a la Biblia es la verdad, y lo que no se ajusta no lo es. Cuando yo entiendo que la Biblia es la fuente de autoridad para mi vida, yo no puedo verla como un libro del que yo escojo aplicar lo que me gusta e ignorar lo que no. Ese no puede ser el approach. Cuando yo entiendo que la Biblia es la fuente de autoridad para mi vida, yo tengo que estar consciente de que todo lo que está escrito ahí es lo que Dios anhela que yo pueda obedecer y que yo pueda hacer. Así que yo no puedo decir que las partes que no me gustan, esas no, porque es que no podemos cogerlo tan literal, tú sabes. Tenemos que recordar que eso está escrito en unos tiempos antiguos y que hay que atemperarlo a las realidades actuales de nuestra cultura moderna. Mano, y en ese pescado caemos. Y en ese pescado caemos, y por eso es que tenemos a tantas personas tirando para el monte. Porque cogen la escritura a conveniencia. Y si la Biblia es la autoridad sobre mi vida, entonces todo lo que está ahí gobierna sobre todo lo que yo soy. Todo lo que está ahí gobierna sobre todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Porque las palabras de Dios no dependen de épocas, trascienden épocas.
trascienden generaciones y culturas, no se amoldan a tendencias o a preferencias o a modas o a costumbres, no están limitadas por gobiernos o por líderes o por leyes que aprueben. Las palabras de Dios no pasan. Las palabras de Dios no prescriben, no caducan. Las palabras de Dios no dejan de ser. Así que la pregunta termina siendo sencilla: ¿es la Biblia la fuente de autoridad sobre tu vida? Tú sabes, y tú sabes si lo es o no, tú sabes. Tú sabes cuando algo tiene autoridad sobre tu vida porque estás dispuesto a hacer lo que te requiere aunque no tengas ganas. Cuando mami me mandaba a recoger el cuarto, yo no quería, no me encantaba la idea. Pero esa era la autoridad y yo iba y lo hacía. Y ahora cuando a Sara la mandamos a recoger el cuarto, tampoco le gusta, porque hay cosas que no cambian, pero tampoco cambia que sigue siendo la autoridad. Así que ella va y lo hace, quizás con una trompita. Tú sabes si la palabra es la fuente de tu autoridad, porque aun cuando se te hace difícil, tú estás dispuesto a hacer lo que te pide. Yo pienso en los policías, yo pienso en los bomberos, yo pienso en los soldados que juran proteger una constitución y proteger una nación o proteger un país o una ciudad. Y se ponen un uniforme y una placa y un sombrero y salen todos los días. Tú sabes que ese juramento tiene autoridad sobre esas personas cuando están dispuestos hasta dar su vida por personas que ni conocen. ¿Tú te acuerdas de 9/11 en Nueva York? Los oficiales que fueron y murieron allí para salvar vidas que no eran su esposa, ni sus hijos, ni su hermano, ni su tío, ni su abuela. Eran gente que nunca habían visto en sus vidas y esas personas murieron por salvar. Eso es autoridad. Cuando algo tiene autoridad sobre tu vida, tú sabes. Porque esa autoridad sobre tu vida, aquello que estás dispuesto a obedecer, aun cuando sabes todo lo que te puede costar. Y te va a costar. ¿Es la Biblia la fuente de autoridad sobre tu vida? ¿O es una fuente? ¿Es la fuente o es una fuente? ¿Es la autoridad que te dirige? ¿Es la autoridad que te gobierna? ¿O es el libro al que vas de vez en cuando a ver qué es la que hay, como poncho y a ver si algo chévere sale de esto hoy? Y a mí me gustaría terminar justo donde comenzamos. ¿Cuán sabio o sabia serías si pudieras escuchar la voz de Dios todos los días? Porque esta es la cosa, todos los que estamos aquí, tú y yo, tomamos decisiones todos los días y las decisiones que tomamos nos forman. Lo que pienso, lo que digo, lo que veo, lo que escucho, lo que hago, dónde voy, con quién estoy, cómo trabajo, cómo descanso, todo eso me forma. Y la Biblia tiene una palabra para las personas que deciden bien. Los llama sabios y sabias. No los llama inteligentes, no los llama exitosos, no los llama prósperos, los llama sabios y sabias. Porque la Biblia o porque en la Biblia la sabiduría no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual, ni con tus títulos o las metas que has alcanzado, ni con cuánto dinero tienes en el banco. En la Biblia la sabiduría tiene que ver con cuánto temes a Dios y cuánto lo conoces. Y cuánto lo conoces tiene que ver con cuánto lo escuchas y cuánto dirige tu vida. ¿Qué tal si más que escuchar su voz audible? ¿Qué tal si más que alguien que te ponga las manos y te diga, así te dice el Señor? ¿Qué tal si más que una voz audible Dios te está invitando a ver y a leer su voz audible a través de su palabra? ¿Qué tal si no tienes que esperar a que nadie venga a decirte algo, porque lo que Dios quiere decirte está aquí todos los días disponible para ti? Rey, es que yo trato, mano, pero es que de verdad que no lo logro, yo no lo escucho. Yo creo que el problema está en que estás demasiado lleno de ti mismo.
Escúchame bien, estamos tan llenos de nosotros mismos, estás tan lleno de ti mismo, de tu propia voz y de tantas otras voces que pelean por tu atención, que aun cuando sacas espacios para sentarte y leer, no tienes forma de escuchar lo que Dios quiere decirte. Estás tan lleno de tu propio conocimiento e inteligencia que cuando te quieres sentar no puedes recibir de su sabiduría. Y quizás lo mejor que puede pasar hoy es que tú entiendas que cuando te acercas a la palabra, que cuando te acercas a la Escritura, tienes que silenciar tu voz y las voces para poder escuchar la suya, y tienes que crucificar tu inteligencia para recibir su sabiduría, porque tu inteligencia te ha traído hasta aquí. ¿Cómo te va ahí con eso? ¿Estás donde anhelas? Tu inteligencia te ha traído hasta aquí y tú solamente sabes si estás donde siempre has deseado. Tu inteligencia te trajo hasta aquí, pero la sabiduría de Dios te puede llevar a donde tu inteligencia jamás podrá llevarte. Tú escoges si tú sigues a mollero con tu inteligencia, porque tú sabes mucho y tú tienes el sartén agarrado por el mango, y tú sigues viendo cómo la vida se desborona y cómo las cosas siguen yendo como tú no quisieras, y tienes un ratito de paz y un día de paz y 5 de guerra. Pero tú vas a ti, porque tú piensas que tú puedes hacerlo. No, pues tú sabes, la ley del silencio, a ver qué, o humillaciones, o palabras duras y hirientes. Tú decides si es tu inteligencia o es su sabiduría. Yo quisiera terminar leyendo contigo lo que las mismas palabras de Dios prometen que puede suceder en ti si las recibes con la autoridad y el conocimiento de que son las palabras de Dios. Dice el Salmo 19, 7, 11, que la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Que el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Que los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Que el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Escúchame, ¿tú sabes por qué Dios quiere hablarnos cada día? ¿Tú sabes por qué Él quiere hablarnos cada día? Porque Él sabe que muchas veces vamos a enfrentar cosas que nos van a desalentar. Y en esos días ahí estarán sus palabras para infundirnos aliento. Porque Él sabe que van a haber días que se nos hará difícil confiar, y en esos días ahí estarán sus palabras que siempre son fieles y verdaderas y que son dignas de nuestra confianza. Porque Él sabe que vamos a tener que tomar decisiones todos los días y que en ocasiones van a ser decisiones un poquito más difíciles que otras, y en esos momentos de decisión Él quiere que nosotros sepamos que podemos ir a su palabra, porque allí va a estar la sabiduría que necesitamos para tomarlas. Porque van a haber días en los que nos vamos a sentir tristes y vacíos y solos y angustiados, y en esos días ahí estará la palabra para traer alegría a tu corazón. Que van a haber días que se sentirán oscuros, en donde no sabrás hacia dónde tienes que dirigirte y no tendrás claridad, pero en esos días dice que el mandamiento del Señor dará luz a tus ojos y sabrás qué hacer. ¿Cómo escoges ver la palabra a partir de hoy? Porque quizás tú llegaste hoy desalentado, sin confianza, triste, desesperanzado, falto de claridad, falto de sabiduría, y tú estás ahí sentado, y hoy Dios te trajo para que tú entiendas que todo lo que tú estás buscando y todo lo que te hace falta está en sus palabras. Y nuestra oración hoy es que tú no salgas por esa puerta sin tomar una de estas 3 decisiones. La primera, si tú nunca lo has aceptado, si es tu primera vez, nosotros te estamos invitando a que tú aceptes la invitación de comenzar a seguir a Jesús.
y de que Él pase a ser alguien de quien has escuchado, a ser alguien que comienzas a conocer y que comienzas a darte la oportunidad de que transforme tu vida. La número 1, la número 2, que tú decidas que la palabra sea la fuente de tu sabiduría, porque has tenido otras fuentes hasta este momento y probablemente no estás donde quisieras estar. Y número 3, que tú permitas que la palabra sea la fuente de autoridad sobre tu vida. Son decisiones vitales. Rey, ¿por qué vitales? Fácil, tú sabes esa respuesta. La hemos dicho aquí un montón de veces. No tengo que decirte que me la inventé cuando venía de camino. Es fácil, es vital, porque la vida que tú anhelas vivir depende de esas decisiones. La vida que Dios te creó para que vivas depende de esas decisiones. Donde tú estás probablemente no es donde quieres estar, porque no has tomado esas decisiones, pero hoy puede ser el día en el que tú cambies tu futuro y que la historia que tú cuentes mañana comience con la decisión que tomas hoy de permitir que Él sea tu dueño y tu Señor, que Él sea el que te guíe, que tú entiendas que eres oveja y que eres rama, que Él es tu buen pastor y que Él es tu tronco y que nada te podrá guiar y alimentarte como solamente Él puede hacerlo, que puedes escuchar su voz todos los días a través de sus escrituras, que nadie tiene que decirte nada ni ponerte las manos, que puedes sentarte 10 o 5 minutos con un corazón humilde y humillado, sabiendo que Él puede hablarte y dirigirte a través de lo que ha dicho, porque sus palabras no cambian, sus palabras permanecen, siguen siendo a través de las edades y de las eras las que transforman y traspasan el corazón de las personas, las que juzgan, las que son como espada de doble filo, que transforman las vidas. No hay otra palabra que pueda guiarte como esa. Y yo me emociono. Y perdón. Pero es que tiene que dejar de ser algo que escuchamos. Y uno quisiera metérsele por dentro a las personas, y no es que mi vida es perfecta, escúchame, yo también tengo mis issues, pero yo te puedo decir, hermano, que yo trato de buscar un espacio todos los días, porque yo entendí que mis formas me llevaban a los lugares incorrectos y que siempre terminaba sintiéndome como una basura. Y yo dije, ¿qué tal si yo me doy un break de ver si esto es verdad? Porque millones de personas lo han experimentado. Entonces no es el indio, no es la flecha, es el indio. ¿Qué tal si hoy es el día? ¿Qué tal si hoy es el día en el que miras tu vida y dices, yo quiero que la palabra de Dios se convierta en mi fuente de sabiduría? Ya me cansé de mi inteligencia y de lo que yo pienso que sé. Yo quiero que sea mi autoridad. Yo sé que son las palabras de Dios para mí. Yo no voy a estar por ahí buscando otras cosas, y lo que esa palabra dice, yo quiero cumplirla para ver qué es la que hay y qué pasa con mi vida. Si yo hago eso, si yo hago de las palabras de Dios mi autoridad, yo quiero ver qué pasa de aquí a un año en mi familia, de aquí a un año en mi matrimonio, de aquí a un año en mi trabajo, de aquí a un año en mi finanza. Yo quiero ver qué pasa si yo hago eso. Yo quiero ver qué pasa en mi vida. Yo quiero permitir que eso me dirija. Yo quiero que eso me guíe. Yo quiero ver qué es la que hay. Y si tú eres uno de esos, nosotros queremos orar por ti hoy. Queremos orar por ti hoy, queremos orar contigo hoy, porque estamos todos Estamos todos deseando seguir creciendo en esto. Esto no se acaba, esto es un proceso, no es un evento. Es un proceso que continúa todos los días. Queremos orar contigo y vamos a cantar un rato. Y mientras cantamos, yo sé que el Espíritu va a hacer la obra en los corazones de las personas que tienen que responder a este llamado y que tienen que pasar porque saben que es contigo. Que es contigo. Señor, gracias por esta noche, por esta tarde. Habla al corazón. Que no sea Rey y su emoción o su euforia. Que seas tú con tu espíritu, con tu silbido apacible en el corazón, convenciendo a las personas de lo que tienen que hacer, de la decisión que quieren tomar, que necesitan tomar. Gracias por este tiempo hermoso y por tu palabra que no torna atrás vacía. En el nombre de Jesús, cantamos.